Bienvenidos a esta conferencia número 444 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy va a ser monotemático. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar del poder que gobierna realmente en las sombras. Vamos a hablar de aquel que realmente mueve los hilos, del poder detrás de los poderes. Sí, vamos a hablar del Vaticano. Comentaremos cine, inclusive varias cuestiones y al final mostraremos algo y hablaremos de una cuestión que generalmente, si tú que me estás escuchando me dices, ¿el Vaticano el que gobierna? No, esos son otros poderes, están los banqueros, están los de aquí, los de allá. Vamos a ver algo, vamos a ver algunas citas y algunas cosas que van a confirmar y que vamos a mostrar cómo muchos que hablan de geopolítica y de estas cuestiones al final no saben realmente para dónde van los tiros. Comencemos. Bueno, sí, dijimos que vamos a hablar del Vaticano. Estamos teniendo un pequeño problema, ahora sí, que no me pasaban las diapositivas, pero esto es lo que vamos a hablar hoy. Tema Vaticano, tema de que realmente este poder, la monarquía más antigua de la tierra, ¿quién más? ¿Quién no? Sino él es el que gobierna este mundo, pero no para bien. Y vamos a comenzar. Todo el mundo en pos de la bestia. Bueno, estamos teniendo algunos problemas con el paso de las diapositivas. Primera dama ucraniana ante el Papa. Así fue la visita a Roma. 1000 días de guerra. La primera dama de Ucrania rinde homenaje a la resiliencia y la fe en Roma. Aquí vemos este país, Ucrania, bueno, que hace 2 años y ya más, va a ser 3 años que está sobre la mesa, en la picota de este mundo, sobre la mesa, que bueno, ya sabemos todo lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? Vemos cómo la primera dama, sí, la primera dama, esta que le gusta ir tanto de tiendas a París y gastarse miles de dólares en ropa y lencería y bueno, accesorios, que bueno, no le va tan mal, a pesar de que a su país sí le va muy mal. Y este país de origen, digamos, que era parte de Rusia, que siempre fue parte de Rusia, e inclusive en algún momento fue el corazón mismo de la Rusia, ¿no? La Rus de Kiev, la primera capital de Rusia era Kiev. Este país ahora totalmente aliado con el gran enemigo de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es Roma. La Iglesia Ortodoxa rusa ha estado siempre totalmente distante, lo más lejos que pueda de Roma, y ahora vemos cómo este país va cada vez más a los pies de Roma. Y luego vamos a ver algo que el Papa está diciendo, justamente de la guerra de Ucrania, aunque a veces tira para un lado o tira para el otro, pero al fin y al cabo él toma posición por un país, y luego lo vamos a ver. Vamos a seguir, el Papa recibe al primer ministro de Armenia. Aquí tenemos el país, bueno, como nación, la nación más antigua del cristianismo, donde fue la primera nación donde el cristianismo fue la religión de esa nación, de Armenia. También este país, pues, juntándose con el Papa, por supuesto, aquí el primer ministro, y también en audiencia con la audiencia con la primer ministra de Barbados. Aquí tenemos esta mujer, ministra de Barbados, esta isla del Caribe, también, como todos, haciendo cola para visitar al sumo pontífice. El tema principal que trataron, cuidado de la casa común y el cambio climático. Sí, estas islas, algunas de ellas están muy preocupadas porque si sube el nivel del mar, como dicen que va a subir porque se van a derretir los polos y eso, pues quedarán bajo el agua. Pues veremos hasta dónde llega eso. Pero esto es un continuo que todos los grandes mandatarios, todos los grandes líderes, o casi todos, porque algunos no, van a, bueno,
rendir sus honores y a tomar consejo quizás también del Vaticano. Próximo viaje papal. ¿Y a dónde? El Papa Francisco visitará Francia el 15 de diciembre del 2024. Sí, estuvimos hablando mucho de Francia. Pues el Papa Francisco visitará Francia. Esta será la primera visita de un Papa en Córcega. Claro, no será la Francia continental, será esta isla que también queda al lado de otra isla, Cerdeña, que es ya de Italia, pero el Papa visitará la isla de Córcega, que es de la República Francesa, un territorio de mayoría católica y fuertemente arraigado en la tradición. Según el cardenal Bustillo, el Santo Padre quiere permanecer cerca de la gente y precisamente quiere celebrar aquí esta cercanía. Bueno, vemos que el Papa acercándose, no va a ir a la inauguración de Notre Dame este 7 y 8, esta semana del 7 de diciembre, pero estará ahí cerca, pero ya el 15, cuando concluyan las celebraciones por la reinauguración de la gran catedral francesa, el Papa estará en territorio francés. Ahora vamos a ir a Suiza. ¿Qué está pasando en Suiza? Iglesia Católica Suiza se enfrenta a un éxodo récord de deserciones. Casi 67.500 personas renunciaron formalmente a su membresía en 2023, una cifra que marca casi el doble de las salidas del año anterior. Vemos lo que está pasando en Suiza. Es un país más de esfera, digamos, protestante, pero que sigue teniendo su bastión católico, pero muchas deserciones. Vamos a leer algunas cosas. Esto es de Zenit Noticias. Berna, esto es del 19 de noviembre. La Iglesia Católica en Suiza se enfrenta a una asombrosa ola de salidas, ya que casi 67.500 personas renunciaron formalmente a su membresía en 2023, una cifra que marca casi el doble de las salidas del año anterior. Este éxodo sin precedentes ha dejado al descubierto una crisis de confianza e identidad para la Iglesia, impulsada por las revelaciones de abusos y un panorama cultural cambiante. Aquí vemos el tema principal, los abusos, pero también dice una cuestión cultural que va cambiando, que también se suma a la cuestión de la parte de los abusos sexuales a menores. Una crisis más allá del escándalo. Si bien el escándalo de los abusos sigue cobrando importancia, Moore señaló los desafíos sistémicos más profundos que enfrenta la Iglesia. El entorno de la Iglesia Católica está experimentando cambios rápidos o incluso disolviéndose por completo, señaló. La fe ya no es un elemento definitorio de la vida diaria para muchos y su transmisión de una generación a la siguiente ha disminuido. Esto es algo que está pasando en Europa, ¿no? Totalmente va disminuyendo generación a generación, digamos, la gente que acostumbra a asistir a cuestiones religiosas, la fe en lo que es el cristianismo va descendiendo. Los esfuerzos para reconstruir la confianza son insuficientes. A pesar de las iniciativas destinadas a abordar la crisis de abusos y volver a conectar con los católicos desilusionados, el panorama sigue siendo sombrío. Moore admitió que revertir la tendencia parece casi imposible. Casi imposible. La Iglesia se está reduciendo y lamentablemente es una tendencia que no se puede detener, dijo con sombría franqueza. Bueno, aquí dicen que esto no se puede detener. Veremos, porque tiene que haber un cambio. Pero parece que Europa tendrá que ser sumamente o grandemente sacudida para que haya un cambio a la fe, para que haya un cambio a la religión y a la religión cristiana, porque sí, aumenta la gente que hace yoga, que hace reiki, que va por estas espiritualidades alternativas o de carácter más oriental, pero lo que es el cristianismo, especialmente, yo no sé si especialmente, porque en los países de esferas católicas también, pero en los países protestantes, en todo lo que es Europa, va descendiendo, llevamos décadas continuamente. Y sumado a los escándalos sexuales, pues esto se ha dado en gran manera. Aquí nos habla un poco más. Y ahora vamos a pasar a otra temática, historia. El Papa Francisco pide un estudio real de la historia de la Iglesia libre de ideologías. Sí, aquí están queriendo reescribir la historia. Alguno dirá, no, limpiar la historia, ir a la verdadera historia de la Iglesia Católica, libre de todos los ataques ideológicos, de todos los enemigos, de todo lo que se ha escrito, dirán, en estos últimos
200 años, 300 años, especialmente 500 años desde la Reforma Protestante, después la Revolución Francesa, el avance del ateísmo, de los socialismos, comunismos. Pues vamos a ver algunas cosas que nos cuentan. Aquí tenemos el artículo. Amar la Iglesia tal como es. En este contexto subraya que se debe abandonar la concepción angelical de la Iglesia y abrazar sus manchas y arrugas para poder amarla tal como es. Esta Iglesia santa y pecadora. Bueno, es que hay algo de verdad, ¿no? La Iglesia tiene esa santidad, la Iglesia cristiana, me refiero, ¿no? La Iglesia cristiana tiene esa santidad por ser el cuerpo de Cristo, pero está constituida por miembros en los cuales también son pecadores. Pero la Iglesia dice, bueno, abrazar sus manchas y arrugas. Lo que pasa es que las manchas y arrugas de la Iglesia Católica son muchas, son arrugas muy fuertes, muy notorias, y son manchas de un negro muy, pero muy oscuro. Pero es esta justificación, hay que amarla tal como es. Hay que justificar lo que sea. Sigue diciendo, en definitiva, el Papa Francisco invita a ver la Iglesia real para poder amar a lo que verdaderamente existe, una Iglesia que ha aprendido y continúa aprendiendo de sus errores y de sus caídas. Sí, una Iglesia en salida, una Iglesia en camino, una Iglesia que va aprendiendo, eso es lo que dice, o cada vez se va hundiendo más en sus errores y en su caída. ¿Cuánto lleva caída esta Iglesia? Vamos a ver lo que nos dice aquí. El Papa alerta sobre los peligros de una lectura ideológica de la historia. El Papa Francisco denuncia la manipulación de la historia por parte de las ideologías que, bajo diversos colores, destruyen todo lo que sea diferente para poder perpetuarse sin oposición. Esta distorsión alerta lleva a los jóvenes a despreciar la historia y a ignorar todo lo que la ha precedido. Aquí dice que hay una historia ahora de la Iglesia llena de ideologías, llena de los opositores que han tergiversado, han torcido la verdadera historia. ¿Eso será así? Bueno, también puede ser que haya una cierta verdad. Pero también no nos olvidemos que en estos últimos años ha empezado a haber una especie de, una idea de reescribir el medioevo. No, ellos dicen que ese medioevo tan oscuro, tan terrible, tan cruel, esa depresión que ha tenido la humanidad durante 1000 años de supremacía papal, eso no ha sido tal. Eso es una interpretación, una lectura o una historia muy tergiversada de parte de los enemigos, una historia muy moderna. Sí, claro, los comunistas, que los masones, que los protestantes, que los liberales, que los ateos. Y entonces empieza a ver, hace tiempo que estamos viendo una nueva historia del medioevo. El medioevo, un periodo mucho más luminoso, mucho más feliz, mucho más alegre, mucho más próspero de lo que nos quieren venir a decir o por lo que nos han dicho estos últimos siglos. ¿Será verdad? ¿Es que realmente hay una ahora intentar escribir la verdadera historia libre de ideologías? ¿O todo lo contrario? ¿O realmente va a haber una reescripción de la historia de la supremacía papal, que no fue mala para nada, fue algo maravilloso, y el problema vino luego, cuando se acabó la supremacía y vino la Reforma Protestante y todo el campo que abrió para las cosas que vinieron después, que algunas no eran cristianas, pues ahí ha venido el problema. Pues el papado no da puntada sin hilo. Y aquí vemos, hay una intención clara en reescribir la historia. Y esto lo han hecho más de una vez. Dice, ante esto ensalza el papel esencial y decisivo de los historiadores, que puede representar uno de los antídotos para enfrentar este régimen mortal del odio basado en la ignorancia y los prejuicios. Aquí estamos. Es decir, de pronto surgió un régimen mortal basado en el odio, la ignorancia, los prejuicios. ¿Cómo surge este odio? Con la Reforma Protestante. Sí, luego hablarán también de todo lo que tiene que ver con la masonería, que según muchos son exactamente lo mismo. No son exactamente lo mismo, pero es verdad que han estado vinculados porque han estado en las mismas circunstancias de espacio-tiempo y con un enemigo común, que era el Vaticano. Y eso creó ciertos vínculos, pero son de origen totalmente diferentes. Y seguiremos hablando de esta cuestión porque es muy importante y aquí es donde muchos yerran. La cuestión del protestantismo, la cuestión de la masonería, cuál es el origen de uno, cuál es el origen de otro, especialmente lo que más ignorancia hay, cuál es el origen de la masonería.
Y vamos a ver este tema, nos habla de la fragilidad humana y la difusión del Evangelio. Vamos a ver algo, lo que dice aquí. Vamos a ver un atentado total y absoluto al corazón del Evangelio. Dice, reitera que el perdón no implica olvido y anima a cultivar una memoria penitencial capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Reitera que el perdón no implica olvido. Es decir, el Papa dice la típica frase, yo perdono, pero no olvido. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios en la Biblia? Que el perdón, que Dios perdona y olvida. Que olvida porque perdona, que no hay perdón sin olvido. Que dice que Dios tomará nuestros pecados y los arrojará a lo profundo del mar. Y no se acordará, dice, y no me acordaré jamás más de ellos. Esto lo dice el mundo. Yo perdono, pero no olvido. Es decir, no perdonas. Aquí, la esencia, la naturaleza del perdón, es imposible desvincularla del olvido. La Biblia es muy clara. Esto va contra el perdón. Esto va contra la cruz de Cristo. Esto va contra la sangre derramada en el Calvario. Esto es un atentado a la justificación por la fe. Esto es un atentado a la salvación por la fe en el perdón de los pecados. Aquí tenemos al espíritu del anticristo en todo su esplendor. Perdona, pero no olvida. Y sí, es verdad. El papado no olvida. Hay una frase que todos conocemos que dice que la venganza es el placer de los dioses. Bueno, el papado cree en los dioses. Sí, ¿por qué cree en los dioses? En los demonios. Y ellos no olvidan. Y el papado no olvida. Por eso, cuando ha tenido que desenterrar los huesos de alguien para volverlos, para quemarlos, lo ha hecho. Y si ha tenido que esperar, aunque sea siglos, para vengarse de una nación entera, pues lo hace, porque él no olvida. Esa es la naturaleza del papado, es la naturaleza de Satanás. Y aquí vemos, no, que esto es cuestión de este papa porque es un falso papa. Esto es lo que ha hecho el papado toda la historia, ir contra la Biblia. Y esto es lo que ha hecho el papado en la práctica toda la historia, jamás olvidar. Puede pedir perdón, pero el papado no olvida. Y aquí vemos atentando, sí, contra el corazón del Evangelio. El Papa pide evitar los plagios en Internet. Bueno, el que quiere leer un poco más. Y vamos a ir a otro tema. Exequias, ¿qué es esto? Rito funerario, especialmente de los papas. No vamos a leer el artículo, solo vamos a mostrar esto, porque es un artículo denso, pero dice, publicada la nueva edición del libro litúrgico para las exequias del Papa. Dice, el rito renovado subraya que el funeral del romano pontífice es el de un pastor y discípulo de Cristo y no el de un poderoso hombre de este mundo. Como siempre, ¿por qué lo mostramos? Porque vemos esta especie de este papado de aparentemente volver a la sencillez del Evangelio. Sí, pero acabamos de ver cómo se carga el perdón de los pecados. Vaya Evangelio el del Papa. Pero en la práctica, o aparentemente, en la apariencia, trata de ser un papa. No, yo no soy más que un pastor, que el obispo de Roma, y ahora quiere, renovar este rito del rito funerario de los pontífices para que no tenga el rito de un poderoso hombre de este mundo. Claro, como hemos visto, recordamos el velatorio, el rito funerario de Juan Pablo II, con todos los grandes poderosos de la tierra, con los presidentes de Estados Unidos y expresidentes postrados a sus pies. Pues ahora el Papa trata de dar una apariencia de humildad y volver a cierta sencillez para que el Papa no parezca que ha muerto un emperador. No, es verdad, cuando muere un Papa muere más que un emperador. Aquí tenemos el libro donde están todas estas cuestiones del Vaticano. ¿Y qué tenemos aquí? Pues cambio climático. Vamos a ver algo, esto sí vamos a leer el artículo porque siempre son muy interesantes estas cuestiones, tan importante para los planes y la agenda vaticana para la obtención del poder en este mundo de parte del Vaticano. Saulo, no es Saulo de Tarso, es esta mujer. Fe y ciencia unidas para afrontar la crisis climática. ¿De quién habla? La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. Dice, la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, Celeste Saulo,
tuvo una audiencia con el Papa Francisco el viernes 22 de noviembre por la mañana en el Palacio Apostólico del Vaticano. En una conversación emotiva y significativa, Saulo compartió con el pontífice las preocupaciones de la OMM sobre los peligros del cambio climático, en particular los indicadores de aumento de temperatura global, la subida del nivel del mar y el derretimiento de glaciares, todos los cuales continúan empeorando. Bueno, los glaciares, en este último tiempo, las noticias son que, por ejemplo, en la Antártida cada vez hay más hielo. Entonces, sí, en algún lado, en otro pasa lo contrario, pero bueno, lo que siempre vimos es que los polos se están derritiendo. Bueno, puede ser que también pase al final y realmente suba el nivel del mar, pero a veces las cosas o no le salen como quieren o no es tal como dicen, pues ya veremos. Dice, estos fenómenos están generando un impacto directo en la migración, el estrés hídrico de niños, las olas de calor y del desplazamiento de pueblos originarios. La respuesta global y articulada entre religiones y organismos. Saulo manifestó su conmoción por el grado de conciencia del Santo Padre, vaya, impresionada de la conciencia que tiene el Papa en estas cosas, sí es el que estamos viendo por detrás todo esto. Gracias al Papa tú tienes trabajo, alguien le podría decir. Del Santo Padre en relación con la crisis climática. A su vez, expresó su confianza en que un esfuerzo conjunto entre la Iglesia, las comunidades interreligiosas y la ciencia puede ser clave para aumentar la conciencia sobre la crisis climática y motivar a la acción global. Podemos hacer algo, afirmó, destacando la importancia de preparar a las comunidades para adaptarse a un clima cada vez más hostil. Y esto sin duda, el clima cada vez más hostil. Las causas, pues ahí es el tema. ¿Cuál es la causa? ¿El dióxido de carbono? Pues seguro que no. La experta, quien participó en la COP29 de Azerbaiyán, esta que terminó la semana pasada, mencionó que la próxima cumbre COP30, que se celebrará en Belém, Brasil, representa una oportunidad crucial para un llamado urgente a la acción climática. Esta exhortación será de especial relevancia en América Latina, un continente altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, a pesar de haber contribuido poco al deterioro del sistema climático global. Entre las regiones más azotadas figuran también África, el sudeste asiático, el Caribe y los pequeños estados insulares amenazados por la subida del nivel del mar. Sí, estas cosas que son como... Uno da que pensar, las regiones que menos, digamos, contribuyen al cambio climático son las que están siendo más azotadas. ¿Y esto por qué? ¿Cómo se entiende esto? ¿Es una burla, una mofa de Dios? ¿Es un Dios cínico el que está guiando las cuestiones de este mundo? ¿O es que aquí hay otra cuestión y esto está plenamente también, digamos, ideado, instrumentalizado por, digamos, distintas maquinarias de manipulación del clima? Y al final también los que se están llevando la peor parte en esta acción del hombre, pero no de todos los hombres, no de todos nosotros, sino unos pocos, como siempre son los países más pobres, los que menos contribuyen, y esto es verdad, porque sea que lo digas por el cambio climático y menos todavía por la cuestión de las armas geofísicas, los países pobres no tienen nada que ver en todo esto, pero sin embargo son los más azotados. La próxima COP30, ¿en dónde? En Belén do Pará. Sí, esta quizás pueda estar más acorde a toda esta cuestión de lo que pasa con esta agenda ecológica, especialmente que estas últimas dos que han sido en países totalmente petroleros. Aquí se va a celebrar en plena Amazonia. ¿Sí? Belén do Pará está no en el estado de Amazonas de Brasil, pero está en el estado de Pará, pero es en la región de Amazonas. Es una ciudad, una gran ciudad que está justo en la ribera del río Amazonas, casi cuando está casi en la desembocadura en el Océano Atlántico. Como Manaus, quizás las dos grandes ciudades que están junto al río Amazonas. Así que sí, el contexto va a ser totalmente idóneo para estas cuestiones ecológicas, que más en la gran reserva ecológica o en la gran reserva de biosfera mundial a nivel de fauna y de flora que existe en este mundo, que es en la propia selva amazónica. Dice, la reunión subraya la necesidad de una respuesta global unificada para enfrentar los retos del cambio climático y proteger a las poblaciones más afectadas por la crisis ambiental. Datos alarmantes, los efectos devastadores del cambio climático.
De acuerdo con el Atlas de Mortalidad y Pérdidas de la OMM, entre 1970 y 2021 se registraron más de 12.000 desastres naturales, que causaron aproximadamente 2 millones de muertes, es como una gran ciudad entera, de las cuales el 90% ocurrieron en países en desarrollo, con alta exposición y vulnerabilidad socioeconómica. Sí, esto lo comentamos, tiene que ver también muchas veces también por la baja infraestructura. Estos desastres siguen cobrando vidas, especialmente en las regiones más vulnerables del mundo. La situación es aún más grave según las últimas estadísticas de la entidad. En la reciente COP29, la organización reveló que entre enero y septiembre del 2024, la temperatura media global de la superficie del aire fue 1,54 grados Celsius superior a la media preindustrial, lo que pone a 2024 en camino de ser el año más cálido registrado hasta la fecha. Sí, pero antiguamente, hace muchos siglos, hubo momentos un poco más calientes, digamos, con más calor, más templados, y lo único que trajo fueron bendiciones y prosperidad. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora el aumento de la temperatura trae mayor desastres naturales, trae mayor cataclismo, trae un sacudón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se dan las mismas condiciones que se dieron en otras etapas del mundo, que hubo aumentos de temperatura y fueron tremendamente prósperos? Claro, una temperatura global más templada, con un poco más de calor, pues eso no es un perjuicio. En los trópicos crecen muchísimas frutas, crecen muchísimos alimentos. El tema de que no hace mucho frío también favorece a que la gente es más fácil. No tenemos los duros inviernos con todo lo que eso implica, la energía, la calefacción. Pero ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué lo que antes era bueno ahora no lo es? Ahora trae aparejado un montón de sacudones de la naturaleza. Aquí hay algo más que simplemente un aumento de la temperatura. Aquí hay cosas que se están generando, para poder tener la excusa o el justificativo de aplicar medidas. Este calentamiento global está afectando no solo a la salud humana, sino también el equilibrio ecológico. En 2023 se observó el mayor retroceso de glaciares desde que comenzaron las mediciones en 1953. Pero están omitiendo lo que está pasando en la Antártida, con la pérdida de hielo equivalente a 5 veces el volumen del agua del Mar Muerto. Es un mar bastante pequeño, digamos. Además, el nivel global del mar ha aumentado a un ritmo alarmante. Entre 2014 y 2023, la tasa anual de aumento fue de 4,77 milímetros, más del doble que entre 1993 y 2002. Durante la COP29, la OMM también destacó que los océanos han absorbido entre 2005 y 2023 un promedio de 3,1 millones de teravatios hora. Debe ser una equivalencia muy grande, digamos, una medida muy grande, deben tener muchos ceros, de calor cada año. Más de 18 veces el consumo energético mundial en 2023. Este exceso de calor está afectando gravemente la biodiversidad marina. Un informe adicional de la OMM sobre el estado de los recursos hídricos muestra que 2023 fue el año más seco para los ríos del mundo en los últimos 33 años, lo que pone en grave peligro los recursos de agua dulce, esenciales para la vida humana y el ecosistema global. Si empieza a escasear el agua dulce, pues pocas cosas pueden ser peores para la humanidad que una falta de agua dulce. Pues aquí está el Papa, obviamente, con esta cuestión climática. Y ahora vamos a ir a Israel. ¿Y qué tiene que ver esto? Vamos a ver lo que dice el Papa sobre lo que está pasando. Dice: el Papa Francisco pide que se investigue si los ataques de Israel en Gaza constituyen genocidio. Dice que se investigue. El Papa poniéndose contra Israel, ¿cómo es? Pero no es que el Papa se quiere poner en Israel. ¿Cómo se pone contra Israel si se quiere mudar un día ahí? Pensemos algo, pensemos que el sionismo político tiene que enfrentarse con el Islam radical y algo tiene que pasar. Hay una agenda, o aparentemente, en donde dice que se tienen que destruir mutuamente. ¿Será que lo quieren llevar a cabo? ¿Será que hay algo, digamos, de todo lo que representa Israel, de todo este sionismo, hay algo que tiene que caer para que surja algo atrás? Quizás un judaísmo más auténtico y verdadero, inclusive si hablamos de sangre y todo. Vamos a leer lo que nos dice. Roma,
El Papa Francisco ha pedido una investigación para determinar si los ataques de Israel en Gaza constituyen genocidio, según extractos publicados el domingo de un nuevo libro antes del año jubilar de los... Bueno, este artículo está traducido automáticamente, así que hay algunas palabras que no pueden entenderse. Bueno, pero el 2025 es un año jubilar del pontificado, digamos, de la Iglesia Católica. Es la primera vez que Francisco ha instado abiertamente una investigación de las acusaciones de genocidio sobre las acciones de Israel en la Franja de Gaza. En septiembre dijo que los ataques de Israel son desproporcionados y que sus militares han ido más allá de las reglas de la guerra. El Papa se ha pronunciado bastante fuerte con esta cuestión. El libro de Hernán Reyes Alcaide, y basado en entrevistas con el Papa, se titula, lo que dice que la esperanza nunca defrauda. Peregrinos hacia un mundo mejor. Así es el título. Será lanzado el martes antes del jubileo del papado del 2025. Se espera que sea para celebrar el Año Santo. Según algunos expertos, lo que está sucediendo en Gaza tiene las características de un genocidio, dijo el Papa, de extractos publicados el domingo por el diario italiano La Stampa. Es decir, según algunos expertos, él no se termina de cantar, pero quiere una investigación para ver si esto es así. Deberíamos investigar cuidadosamente si encaja en la definición técnica formulada por juristas y organismos internacionales, agregó. Bueno, inclusive hay judíos que están diciendo que esto es así. El año pasado, Francisco se reunió por separado con familiares de rehenes israelíes en Gaza y palestinos que vivían durante la guerra y dice que se desencadenó una tormenta desencadenó una tormenta de fuego, sí, porque la palabra no es esa de que desmiente, una tormenta de fuego usando palabras que los diplomáticos vaticanos generalmente evitan: terrorismo y, según los palestinos, genocidio. Es decir, Francisco está hablando palabras que generalmente la diplomacia vaticana no usa, pero él está diciendo palabras, digamos, está yendo un poco más allá de lo que tradicionalmente es la diplomacia vaticana, que es, experta como ninguna otra. Francisco habló en su momento sobre el sufrimiento tanto israelíes como de palestinos después de sus reuniones, que fueron arregladas antes del acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás, y se anunció un cese temporal de los combates. El Papa está tomando cartas en el asunto. Luego vamos a ver que también está tomando cartas, posicionamientos, que ya lo ha tomado, pero ahora otra vez en la cuestión de la guerra de Ucrania. Dice en el nuevo libro, Francisco también habla de migración y del problema de la integración de los migrantes en sus países de acogida. Aquí vemos el Papa, que sigue poniendo el dedo en la llaga o fomentando la cuestión de la migración. ¿Qué pasa? Ahora tenemos que mientras que hay un presidente en Estados Unidos que va totalmente, que quiere tomar políticas antiinmigratorias y quiere llevar el mundo, por lo menos en Estados Unidos, y eso seguramente puede arrastrar a otros, hacia unas políticas muy restrictivas en la cuestión migratoria, el Papa sigue oponiéndose a esta línea de pensamiento de Trump, o esta línea de política que Trump quiere imponer, y parece que está muy decidido. Pero al mismo tiempo, el Papa dijo que voten por Trump. Sí, aunque dijo que era el mal menor justamente por esta cuestión. En algo también va demarcándose, como ya lo ha hecho en el primer gobierno de Trump, el Papa se demarca bastante de Trump. El Papa es como que vemos que realmente, y esto lo vamos a comentar un poco después, vemos que el Papa nunca va detrás de un político. Aunque hay muchos que quieren pensar que eso es así, que el Papa se acomoda donde soplan los vientos. Pero vemos que el Papa dice amén si es lo que él piensa, pero él siempre se desmarca. Él no va detrás de nadie, es él el que tiene que marcar la línea a seguir. No, el Papa no se casa, por así decir, en el sentido, sí, se casa con los reyes de la tierra, pero para gobernarlos, no para que lo gobiernen a él. Él no se somete a ningún poder terrenal. Y cuando no le ha quedado más remedio, tampoco le fue bien. Recordemos cuando tuvieron que disolver a los templarios y cuando tuvieron que disolver la orden jesuita por presión de los reyes, aunque los papas no querían,
pues inclusive la muerte es lo que le vino a esos papas. El Papa siempre quiere estar por encima de todos los poderes terrenales. Dice, frente a este desafío, ningún país puede quedarse solo y nadie puede pensar en abordar el tema de manera aislada a través de leyes más restrictivas y represivas, a veces aprobadas bajo la presión del miedo o en busca de ventajas electorales, dijo Francisco. Claro, aquí se está poniendo, justamente metiéndole un poco a Trump y a todos los que están tomando esta línea de ir contra la inmigración. Bueno, al contrario, al igual que vemos que hay una globalización de la indiferencia, debemos responder con la globalización de la caridad y la cooperación, agregó Francisco. También mencionó que la herida abierta de la guerra en Ucrania ha llevado a miles de personas a abandonar sus hogares, especialmente durante los primeros meses del conflicto. Claro, el tema de los conflictos, y bueno, esto genera éxodos de personas y hay que ser caritativo y acogerlos. Ya, pero ¿por qué suceden estos conflictos? ¿Por qué no se va a la raíz de la cuestión para evitar estos grandes éxodos de migrantes? ¿No sería mejor que puedan vivir felizmente en sus tierras? ¿Por qué hay que obligarlos? ¿Por qué hay que generar problemas por cuestiones políticas, económicas y religiosas también? Y obligar a esta gente a que tenga que dejar sus hogares, a obligar a otra gente, otras naciones, a que tengan que abrirles las puertas de sus casas con toda la presión social, económica, política y en todos los sentidos que eso acarrea. ¿Por qué mejor no se deja a la gente en paz? Bueno, cuánta hipocresía, ¿no? Canonización. Vamos a ver algo aquí. El Papa Francisco anuncia las fechas de canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. ¿Quién es Carlo Acutis? Lo sabemos generalmente. ¿Quién es el otro? Veremos algo. El Papa Francisco ha hecho hoy dos anuncios relevantes para los fieles de todo el mundo. Las fechas de canonización de Carlo Acutis y de Pier Giorgio Frassati, grandes ejemplos de santidad, especialmente para la juventud de hoy. Sí, el famoso Carlo Acutis y este otro que al final veremos quién es. Al concluir la audiencia general de este miércoles, el Santo Padre anunció que Carlo Acutis será proclamado santo durante el jubileo de los adolescentes que tendrá lugar en Roma del 25 al 27 de abril del 2025. El año que viene va a ser ya declarado santo. Ya es beato, pues ahora será la canonización total, que es ser santo. En un comunicado posterior, el arzobispo de la diócesis de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino, especificó que la canonización de Acutis está prevista para el domingo 27 de abril a las 10:30 horas en la Plaza de San Pedro. Sí, domingo 27 de abril en la Plaza de San Pedro. Asimismo, informó que Pier Giorgio Frassati será elevado a los altares durante el jubileo de los jóvenes entre el 28 de julio y el 3 de agosto del año que viene. 27 de abril, tendré que confirmar, porque no me acuerdo si es la Pascua el año que viene. O, bueno, no, tendría que confirmarlo. Ya veré, porque por ahí es muy cerca de la Pascua. Dos futuros santos actuales, ejemplo para los jóvenes. La fecha de canonización de Carlo Acutis ha sido esperada con entusiasmo desde que el pasado 23 de mayo el Papa Francisco aprobó el milagro atribuido a su intercesión, Valeria Valverde. Una joven de 21 años de Costa Rica sobrevivió milagrosamente a un grave accidente de bicicleta que le dejó al borde de la muerte con un gravísimo traumatismo craneal. Sí, una joven, ¿no? El conocido por muchos como el influencer de Dios, cuya vida y amor por la Iglesia y la Eucaristía traspasó fronteras, será elevado a los altares en uno de los días en los que adolescentes de todo el mundo peregrinan a Roma en el marco del año jubilar. Bueno, en un día del año jubilar de gran peregrinación. Bueno, después confirmaré si es que toca justo la Pascua, que el 2025 es una Pascua que, la celebran juntamente cae la misma fecha que los ortodoxos. Eso pasa muy pocas veces, pero el año que viene pasará. Y el año que viene se quiere tratar si se puede ya unificar definitivamente la Pascua. Seguramente, no sé si el año que viene, pero es muy probable que lo terminen haciendo. Carlo Acutis ha inspirado a jóvenes de todo el mundo por su profundo compromiso por la fe y su capacidad para acelerar el mensaje de Cristo a las nuevas generaciones a través de Internet, principalmente centrado en la Eucaristía, lo que más le interesa al papado.
el futuro santo de Vaqueros y Zapatillas, falleció a causa de leucemia el 12 de octubre del 2006 y, según su deseo, debido a su amor por San Francisco, fue enterrado en Asís. Fue declarado venerable en 2018 y beato el 10 de octubre del 2020. Sí, son los pasos. Primero se lo llama venerable, se dice que es un siervo de Dios, y luego ya beato, y luego canonizado, es decir, santo. Los jóvenes de todo el mundo reunidos en Roma en el mes de julio próximo podrán presenciar también la canonización del beato Pier Giorgio Frassani, un joven italiano conocido por muchos como el patrono de los montañeros. Patrono de los montañeros. ¿Quién es este Carlos Frassati? Frassati, quien murió a la edad de 24 años en 1925, es decir, se van a cumplir 100 años, es amado por muchos jóvenes católicos hoy en día por su entusiasta testimonio de santidad que alcanza las alturas. El joven de la ciudad del norte de Italia, de Turín, era un ávido montañero y dominico de la Tercera Orden, conocido por sus obras de caridad. Fue declarado beato por San Juan Pablo II en 1990. El milagro atribuido a su intercesión y por el que será elevado a los altares tiene como protagonista a Kevin Becker, un estudiante de Estados Unidos que fue sanado milagrosamente de una lesión mortal en la cabeza. Y hoy escuchaba, no tuve tiempo de poner la noticia para ver si la podemos poner, porque es muy interesante, que la madre de Carlo Acutis dice que tuvo una visión o un sueño, algo, luego lo voy a buscar para ver si la podemos poner en la próxima del Vaticano, donde se le decía que cuando esto ocurra el año que viene, el Espíritu Santo descenderá en gran manera sobre los jóvenes presentes. Presentes o sobre los jóvenes, quizás sobre algunos no presentes que estén, digamos, en espíritu ahí también. Pues no podemos afirmar que esto vaya a ser verdad, pero el año que viene no es un año cualquiera y el catolicismo tiene intenciones que inclusive no solo en cuestiones de política internacional, sino en cuestiones religiosas y espirituales, tiene intenciones de que no sea un año cualquiera. Esto, por supuesto, no viene de Dios. Estas canonizaciones, Dios juzgará a cada uno y a este pobre chico que murió tan joven lo juzgará. Dios sabe lo que hace, el juicio es de Dios, nosotros no vamos a decir una cosa o la otra, si este está perdido, está aquí o está allá. Pero estas cosas no vienen de Dios. ¿Habrá un descenso? Pues esta visión sabemos de dónde viene. ¿Lo permitirá Dios? ¿Es algo que realmente el maligno tiene intención de hacerlo? ¿Dios se lo permitirá? No lo podemos saber. Pero hay cosas que se están preparando. Se está preparando el falso arrebatamiento. Eso no va a ser solo en el Estados Unidos protestante. El mundo católico y Europa también lo tiene que vivir. Falta muy poco, faltan menos de 6 meses para que esto ocurra. Veremos un reavivamiento de los jóvenes católicos. Esto no lo podemos saber hasta que llegue este día. Dios lo permitirá, está en manos de Dios. Pero lo que se está viniendo es impresionante y sabemos que al final Dios permitirá el falso reavivamiento. Pero Él es el que controla, el que le va marcando los límites a Satanás y es el que va marcando los tiempos. Pero es realmente algo impresionante lo que se está gestando. Iremos, ya lo digo, intentaremos ver un poco más de fondo, de lleno la noticia esa. Es muy nueva. 11 cosas que debes saber sobre la serie Los Santos de Martin Scorsese. Sí, vamos a ver algo, vamos a leer la noticia porque son cosas muy interesantes. Tras su anuncio de que este famoso director de cine, Tras su anuncio de que hará una película sobre la vida de Jesús, el polémico director de cine Martin Scorsese ha terminado una serie docudrama para Fox Nation titulada The Saints, Los Santos. Al hablar sobre el proyecto durante una proyección privada en Nueva York el 14 de noviembre, Scorsese dijo que este proyecto es la materialización de una idea que ha estado meditando durante años. Sí, en la película o esta docudrama Los Santos. Crecí prácticamente viviendo en la antigua Catedral de San Patricio en el centro de la ciudad, es decir, Nueva York, contemplando y meditando sobre esas estatuas de esos santos, diferentes santos, y preguntándome sobre sus historias. ¿Qué es un santo? ¿Es algo sobrenatural? ¿Pueden lograr algo más fácilmente que nosotros?
Y por supuesto me di cuenta de que no. El punto es que son humanos y que hay aspectos de ellos que podemos tomar como un buen ejemplo para seguir o para inspirarnos, expresó el director de cine. Bueno, esto es verdad. Otra cosa es de dónde viene la unción de estos santos que generalmente son los que están representados en estas imágenes. Y digo generalmente porque también los grandes personajes bíblicos, así que hay de las dos partes. Producida como una serie de 8 partes, el proyecto del director ganador del Oscar se enfoca en las vidas de Santa Juana de Arco, San Francisco de Asís, San Juan Bautista, aquí vemos cómo tenemos de un lado y del otro, Santo Tomás Becket, Santa María Magdalena, San Moisés el Negro, San Sebastián y San Maximiliano Kolbe. Aquí vemos que tenemos verdaderos santos y otros que de verdaderos no lo son. Tenemos santos ungidos por Dios y otros ungidos por el lado oscuro. Creada por Matti Lessem, quien cofundó la productora especializada en historia judía y el diálogo judeo-cristiano y dirigida por Elizabeth Chomko, quien fue criada como católica, Martin Scorsese presenta The Signs. The Signs fue escrita por Kenneth Jones, quien conoce al director de hace años. Scorsese desarrolló la serie, pero también narra las historias de manera didáctica, intentando contar la verdadera historia de cada santo, con detalles vívidos y contexto histórico. La mayoría de las películas de Scorsese han tratado temas católicos directamente o abordan cuestiones relacionadas con la virtud y el vicio, la oscuridad y el perdón. Al ver solo el tráiler de la serie, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordilone, planteó una pregunta a sus seguidores en redes sociales. Dice, wow, Martin Scorsese regresando a casa, pero el tema del catolicismo siempre ha sido una constante para Scorsese, como le señaló el escritor de la serie en 2019 sobre el tema del perdón. Sí, el tema del perdón, que el Papa dice que una cosa es el perdón y otra cosa es olvidar, que no implica, una cosa no implica la otra, que perdonar no implica olvidar. Pues vaya, vamos a ver cómo lo trata Martin Scorsese. La profunda impresión del catolicismo a una edad temprana es algo con lo que siempre he tenido relación, le dijo a Jones. Uno puede leer o interesarse de muchas maneras diferentes. Me interesa cómo las personas perciben a Dios o el mundo de lo intangible, todas las personas, todas las partes. Pero mi camino siempre ha sido a través del catolicismo, agregó. El National Catholic Register, diario en inglés de EWTN, el famoso canal de la Madre Angélica, EWTN News, pudo ver 2 episodios en la proyección especial de Fox Nation en Manhattan, seguida de una mesa redonda en la que Scorsese habló sobre la fe católica, sus motivaciones y por qué las vidas de los santos son importantes. Aquí hay 11 cosas que los católicos deberían saber sobre esta nueva serie. Vamos a ver, pero si ya le hace publicidad al EWTN, vemos que es más conservadora, tendría que ser, porque EWTN es un canal de la facción conservadora del catolicismo. Quizás no tiene que ser ultra, no es que todos son ahí de la misa tridentina, pero obviamente no es el sector liberal EWTN. Vamos a ver un poco, pero vamos a comentar algo. ¿No sorprende que Hollywood, inclusive todo lo que vemos son cuestiones católicas o judías? Que está totalmente dominado por católicos y judíos, y la cuestión protestante solo queda, más que todo, para mofarse, inclusive, para ridiculizar. Pensemos, bueno, ya no en Hollywood, pero en la televisión, más o menos lo mismo. La famosa serie de Los Simpson. Uno de los personajes más famosos y quizás el más ridiculizado e insufrible es Ned Flanders, ¿no? El gran hombre de iglesia protestante, un fanático, insufrible, un moralista empedernido, bueno. Pero es el personaje más ridiculizado de la serie, es el gran cristiano protestante. Esto es lo que venimos viendo hace décadas. Es decir, esta gran nación protestante ha sido totalmente conquistada en todos los aspectos, políticos, económicos, culturales, sociales, por una élite judeo-católica. Comentábamos, se ha salido un libro hace poco de un francés que ni siquiera es ni protestante ni nada, que dijo que si Estados Unidos quiere volver realmente a su grandeza,
tiene que volver a las raíces protestantes, porque ha sido totalmente ahora dominada por élites judío y católicas que por su mentalidad, por todo lo que conllevan, ha sido la ruina de Estados Unidos. Y no se equivoca. Y vemos aquí los grandes instrumentos de la propaganda, inclusive internacional, de Estados Unidos, que es, por ejemplo, Hollywood, totalmente dominado por el sector judío católico. Que arriba de todo son exactamente lo mismo y han trabajado como si fuera una pinza para aplastar y destruir el protestantismo en Estados Unidos. Y vaya lo bien que lo han hecho. Vamos a ver lo que nos dice, porque es muy interesante. Martin Scorsese ha deseado durante mucho tiempo traer a la vida una serie sobre los santos, incluso antes de la siempre controvertida La Última Tentación de Cristo, que sí, realmente una película que como cristiano es, a nivel cristiano, deplorable. O su más reciente película de fe, Silencio. Pero el tan esperado proyecto finalmente se concretó este año. Scorsese explicó, tal vez el hecho de que existan santos, hayan existido santos y aún haya santos, sea algo que nuestra nueva generación no comprende, porque no vivimos con ellos. Así que pensamos que era un buen intento de tratar de entender qué es eso y qué es la fe realmente. Bueno, vemos que este hombre hizo La Última Tentación de Cristo, que es verdad que eso de conservador no tiene nada, totalmente, bueno, fuera de contexto bíblico. Pero veremos lo que hay. Scorsese visitó la Orden de los Dominicos Irlandeses en San Clemente, Roma, en 2023, para investigar temas de fe para esta serie, así como para otras películas religiosas que tienen proceso. La producción de Sainz tomó 7 años en total para concebirse y completarse. Vemos con una gran impronta de dominicos, sí, los grandes inquisidores. La serie cinematográfica también presenta metraje histórico y fotos de la época en la que vivió cada santo, especialmente la vida de San Maximiliano Kolbe. Los vídeos muestran al sacerdote saliendo de su casa y cómo era la vida durante la invasión nazi de Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Ya vemos dónde estaba este hombre. Debido al contenido y contexto de las historias, que incluyen violencia gráfica y detalles sangrientos de la guerra, la serie es adecuada para una audiencia adulta y no es para niños, es, digamos, algo fuerte. La vida de San Maximiliano Kolbe también muestra desnudez relacionada con su encarcelamiento en Auschwitz. Sí, uno de tantos cristianos, sean católicos como también protestantes, que terminaron en campos de concentración y muchos muertos. Cada episodio termina con una mesa redonda con el polémico sacerdote jesuita padre James Martin, como siempre polémicos los jesuitas, ¿no? Conocido por su activismo pro-LGTBQ dentro de la Iglesia Católica, junto a la poeta y autora Mary Karr y el compañero de Georgetown Paul Elie. Bueno, vemos que aquí va bastante el abanico grande, desde un lado hasta el otro. Vemos cómo intentará tocar desde lo más conservador hasta lo más liberal también. La serie muestra representaciones precisas de cómo muchos santos son llamados desde niños a sus vocaciones. En la secuencia inicial sobre San Maximiliano se le muestra de niño orando mientras la Madre Bendita se le aparece, mostrándole una mano blanca y una roja representando el martirio. Así, diciéndole, tú vas a ser mártir. En el episodio sobre Juana de Arco se hace referencia a su virginidad y se muestra a los espectadores en 2 ocasiones el proceso de comprobación de su virtud, que puede resultar explícito para algunos. Desde la naturaleza sobresexualizada de muchas de las películas de Scorsese, las referencias se muestran de manera sutil y con buen gusto. Históricamente, tales evaluaciones así ocurrieron. Sí, esta santa que tuvo que ver con las guerras de Francia contra Gran Bretaña y todo eso, hace tantos siglos, ¿no? La representación de Juana de Arco pidiendo a un guardia que le haga una cruz antes de ser quemada en la hoguera es precisa. Sin embargo, Scorsese omite la famosa frase, levanta la cruz para que pueda verla a través de las llamas. Durante la mesa redonda del 14 de noviembre, Scorsese habló sobre Dorothy Day, quien actualmente está siendo considerada para la santidad, recordando una vez que estuvo en presencia de la sierva de Dios. Ella estaba en nuestro pequeño centro juvenil. El padre Frank Príncipe la invitó a venir y hablar. La señaló y dijo, mira esa persona, es realmente buena. Yo crecí en el centro de la ciudad, ahora es una zona muy elegante, pero cuando estuve allí era un lugar muy deprimente. El Catholic Worker era el único lugar que recuerdo en términos de ayudar a estos hombres, algunas mujeres que estaban muriendo en las calles.
El episodio sobre Maximiliano Kolbe hace referencia a contenido polémico sobre el supuesto antisemitismo del sacerdote, aludiendo a una pequeña secta que muchos en ese entonces creían que era un hecho. Pero Jedrzej Hiertych, autor de Libel Against a Saint, defiende a Maximiliano diciendo: el padre Kolbe ciertamente no era un enemigo de los judíos como tal, y en particular nada que ver con un antisemitismo racial o zoológico. Vio en los judíos almas creadas por Dios, por quienes rezaba continuamente y a quienes buscaba ayudar cuando estaban en necesidad. En una entrevista con The New York Times esta semana se le preguntó a Scorsese sobre cómo se ve su vida de fe en este momento. Y él dijo: a veces soy un católico practicante. En este punto mi relación con la fe es un diálogo que tengo con ciertos clérigos y sacerdotes. Scorsese, considerando varios proyectos basados en la fe y personales mientras se aproxima a los 82 años este domingo, incluido el Life of Jesus, una vida de Jesús, hablando con Los Angeles Times en enero, al completar el guión, Scorsese dijo que la inspiración para la película surgió el año pasado después de encontrarse con el Papa Francisco en la conferencia La Estética Global de la Imaginación Católica, un evento que reunió artistas y creativos de todo el mundo. Después de este encuentro, Scorsese dijo: he respondido al llamado del Papa a los artistas de la única manera que sé, imaginando y escribiendo un guión para una película sobre Jesús. Pues bueno, ya vimos que el Papa está llamando a artistas, está llamando a cómicos, está llamando a músicos, está llamando a todo tipo de personas. ¿Para qué? Para que contribuyan a esta agenda espiritual, porque él llama a ateos de aquí y de allá, pero para este cambio, para esta vuelta a las cuestiones espirituales, a las raíces espirituales del ser humano, para salir de este individualismo, este capitalismo, este materialismo, y volver a una vida supuestamente de sencillez y más cercana a Dios. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero es muy interesante, estaremos al tanto. Bueno, y si Dios lo permite, la veremos para ver qué es lo que hay, que se tiene entre manos Martin Scorsese. Vemos que es un director y a ver qué. Es polémico también las cosas que ha hecho, a nivel bíblico nos referimos. Como ellos mismos, ¿a qué se refiere? El Papa Francisco denuncia la hipocresía de los países que hablan de paz, pero juegan a la guerra. ¿A qué se refiere? Vamos a ver. En un solemne acto conmemorativo celebrado este lunes en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco presidió la ceremonia con motivo del 40 aniversario del Tratado de Paz entre Argentina y Chile, que puso fin a las tensiones fronterizas entre ambos países en 1984. En este evento, el pontífice denunció la hipocresía ejercida en algunos países donde se habla de paz, pero se juega la guerra, y donde las invasiones que dan más réditos son la fábrica de armas. Por eso el título era Como ellos mismos. Habla de paz, pero juegan a la guerra. Bueno, y sí, se podrá hablar que antes tenían acciones, quizás ahora no, pero veremos quiénes son los dueños de las fábricas de armas. ¿Quiénes son los dueños del gran complejo militar industrial de Estados Unidos? No, el Vaticano no tiene nada que ver. No, el Vaticano no tiene nada que ver con los Rothschild. ¿No tienen los jesuitas nada que ver con los Rothschild? ¿De dónde salió el dinero Rothschild? ¿Realmente se creen que porque tenía una palomita mensajera y se enteró antes de que Inglaterra había ganado y hizo hundir la bolsa y luego, ¿en serio? No, eso es un bulo salido de un libro católico. Eso no fue así. El dinero de los Rothschild salió del dinero de los jesuitas. Mostraremos cosas también, porque mucha gente sigue comentando y diciendo esto, pero esto no es cierto. El dinero salió de toda esa fortuna que amasaron en Sudamérica, especialmente concentrado en Paraguay, pero también en los países limítrofes, Argentina, Uruguay, todo lo que era Sudamérica, durante siglos, cientos de miles de indígenas trabajando en un sistema como un comunismo religioso, y de toda esa fortuna vendiendo todos los productos en Europa, toda esa fortuna cuando se disuelve la orden jesuita, cuando empieza la persecución, es cuando crean los Illuminati y levantan la banca Rothschild.
de ahí viene. Con lo cual, si hablamos de Rothschild, si hablamos de BlackRock, si hablamos de Vanguard, si hablamos de los grandes fondos de inversión, si hablamos del gran dinero del sionismo internacional, estamos hablando del Vaticano. Los Rothschild, los guardianes del tesoro del Vaticano. Los guardianes, no los dueños, los guardianes. Vamos a seguir leyendo. Esta actitud farisaica, continuó, nos lleva siempre al fracaso de la hermandad y la paz. Ojalá que la comunidad internacional pueda hacer prevalecer la fuerza del derecho a través del diálogo, porque el diálogo debe ser el alma de la comunidad internacional, remarcó. El acuerdo entre Chile y Argentina resolvió la crisis provocada por una disputa territorial centrada especialmente en el canal de Beagle. Está muy al sur, yendo para la Antártida. Y sobre la soberanía de varias islas. Sí, varias islas que no vive nadie. El Vaticano jugó un papel esencial en este acuerdo de paz después de que San Juan Pablo II enviara como mediador al cardenal Antonio Zamoré, quien logró el acuerdo entre ambas naciones evitando un conflicto armado. Sí, esto fue en los principios de los años 80, inclusive el Papa Juan Pablo II hizo una visita como in extremis porque parecía que se iban a la guerra, creo que fue en el año 81. Bueno, claro, los dos países en el año 81 estaban bajo gobiernos militares y ya sabemos cómo son los militares, ¿no? Y los militares argentinos y chilenos, pues siempre, y no digo que ahora no lo sé tanto hoy día, pero en esas épocas parecía que no veían las ganas de irse a la guerra unos contra otros. Los Pinochet, por un lado, los Videla, Macera y compañía por el otro, pues no veían la hora de irse a la guerra y el Vaticano aparentemente actuó y evitó el conflicto. Yo recuerdo en esa época, yo era chico, pero pensaba, ¿por qué no se van estos militares? Sí, los Galtieri, los Videla, los Pinochet y todos ellos, ¿por qué no se van al medio de los Andes y se matan entre ellos si quieren? Eso era lo que siempre pensaba, ¿no? ¿Por qué no nos dejas en paz al resto? Siempre pensaba, ¿qué me ha hecho a mí un chileno que vive atrás de un muro de casi 7.000 metros de altura? ¿Qué afecta mi vida un chileno? ¿O qué le puedo afectar yo la vida a un chileno que compra el pan, que hace su vida, que trabaja? Nada. Estos son cosas siempre de oligarquías, de élites políticas, económicas, que tienen sus intereses y que envenenan a los pueblos para que se odien con el de al lado, con el que vive del otro lado de la montaña, del otro lado del río, del otro lado del mar o del otro lado de la frontera, que por ahí no hay nada, simplemente hay una línea imaginaria. Pero al final lo logran. Me acuerdo cuando llegué aquí a Barcelona, pensaba lo mismo. ¿Por qué no este grupito de Madrid y este grupito de Barcelona, de Cataluña, por qué no se van ahí al desierto este que hay en Aragón y se matan entre ellos también y no dejan a sus pueblos en paz? Pero estos nacionalismos, estas cosas tan patriotas pero más nacionalistas, tienen mucho calado y envenenan a los pueblos, hacen que se odien unos a otros, después se van a la guerra, mueren los que no ganan absolutamente nada con esto y los de arriba al final, que ni van a la guerra ni mandan a sus hijos, terminan pactando, haciendo negocios juntos y los que mueren son los que realmente no le afecta de ninguna manera lo que haga la otra persona del otro lado o a tantos y tantos kilómetros que viven en otra ciudad, en otro país o en otra región. Pero las guerras siempre son iguales, son cuestiones de oligarquías, de pequeños grupos, de élites que tienen sus intereses y mueven a las poblaciones que a veces parece que tanto les gusta odiar a los vecinos o al de aquí, al de allá, y les meten esas ideas que los enarbolan en una bandera, en ciertas premisas patrióticas, nacionales, de yo qué sé, para que terminen derramándose sangre unos a otros. La gente siempre pierde en estas cosas. Pero bueno, casi se van a la guerra. Yo no sé si al final los militares de Argentina y Chile llevarán a la guerra. Ahora aparentemente están del mismo lado, unos y otros, con Estados Unidos, con la OTAN, pero bueno, sabemos que al final todo se desmadrará y a lo mejor se saquen las ganas y vayan a la guerra argentinos y chilenos, como tantos otros. Lo que toca a nosotros tenemos que estar más allá de todo esto, por supuesto. Dice, ante las autoridades del cuerpo diplomático de ambos países, entre los que se encontraban el embajador de Argentina ante la Santa Sede, Luis Pablo Beltamiro, y el canciller chileno, Alberto Van Claveren, el Papa Francisco ensalzó la mediación pontificia que evitó el conflicto que estaba por enfrentar a dos pueblos hermanos.
En su discurso pronunciado en español, el Santo Padre propuso este acuerdo como un modelo a imitar, al tiempo que renovó su llamamiento a la paz y al diálogo ante los conflictos actuales, donde prevalece el recurso de la fuerza. Vamos a ver qué es lo que está intentando de tanta conmemoración, porque algunos dirán en Europa, bueno, quizás en Europa que hay un poco más, por así decir, de conciencia global, bueno, pero quizás en Estados Unidos alguien dirá, ¿qué me importa a mí? Dos países de ahí del sur que nosotros, pues, poco nos hacen. Pero vamos a ver por qué el Papa le interesa esta cuestión. Recordó especialmente la mediación de San Juan Pablo II, que desde los primeros días de su pontificado manifestó una gran preocupación y demostró un empeño constante, no solo por evitar que la disputa entre Argentina y Chile llegase a degenerar en un desgraciado conflicto armado, sino también por encontrar la manera de resolver definitivamente esa controversia. Bueno, y después ya es verdad que vinieron las democracias y ya esta cuestión medio que se acabó. Precisó que habiendo recibido el pedido de los dos gobiernos, acompañado por esfuerzos concretos y exigentes, aceptó mediar teniendo como objetivo el de sugerir y proponer una solución justa y equitativa y por lo tanto honorable. Para el pontífice este acuerdo amerita ser propuesto en la situación actual del mundo, en el que tantos conflictos perduran y se agravan al no tener la voluntad efectiva de excluir de forma absoluta el uso de la fuerza o la amenaza para resolverlos. El Papa quiere mostrar al mundo como diciendo, miren, vean cómo cuando aquí teníamos dos países hermanos que se estaban por ir a la guerra y estaban a punto, y según parece era verdad, había militares en el poder, pues el papado se puso en el medio, el Papa Juan Pablo II, y lo evitó. Y yo no digo que no haya sido verdad, ¿eh? Quizás les interesaba para sentar un precedente y para hoy poder recordarlo. Miren, nosotros somos los agentes de la paz. Nosotros somos los únicos que realmente podemos mediar, los únicos que sabemos hacer estas cosas, los que tenemos las medallas colgadas, los honores. No los tiene China, no los tiene Estados Unidos, no los tiene nadie, no los tiene Arabia Saudita, no los tiene nadie, no los tiene Turquía, pero nosotros sí. Eso es lo que ellos dicen. Precisó que habiendo recibido Dice, para el pontífice este acuerdo amerita... No, esto ya lo leímos, pasemos. Y vamos quizás a lo que nos interesa, algo más, un poco más aquí al final ya. Recordó también las palabras de Benedicto XVI en el 25 aniversario del tratado. Vemos como ahora, 40 aniversario, Benedicto XVI, es decir, cómo se han esforzado en conmemorar esto. Que uno pensará, bueno, son dos países no tan poderosos de por allá, que sí, las guerras son todas feas, pero parece que lo quieren recordar y recordar como algo ejemplar. Ellos quieren ser los verdaderos mediadores en este mundo. El Papa es el vicario de Cristo, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. El Papa tiene que ser el mediador ¿entre quién? Entre Dios y los hombres, entre Cristo y los hombres también. Y para eso tiene a la Virgen y a los santos y a toda su tropa atrás, por supuesto. Dice, quien afirmó que el acuerdo es un ejemplo luminoso de la fuerza del espíritu humano y de la voluntad de paz frente a la barbarie y la sinrazón de la violencia y la guerra como medio para resolver las diferencias. Vamos a leer el último párrafo. A modo de conclusión, calificó lo que está sucediendo en Ucrania y Palestina como dos fracasos de la humanidad donde la prepotencia del invasor priva sobre el diálogo, aseveró el Papa Francisco. Ucrania y Palestina, la prepotencia del invasor. ¿De qué lado se está poniendo aquí en este momento? ¿Quién es el invasor en la guerra de Ucrania? Esto es clarísimo, Rusia. ¿Y quién es el invasor en la guerra de Israel contra Palestina, contra el Líbano? Bueno, pero los palestinos atacaron primero, pero ¿quién es el invasor aquí? Israel, ¿no? El Papa se está posicionando. Y uno dice, ¿y cómo se puede posicionar contra Israel si el Papa quiere sentarse, quiere poner su trono ahí? Recordemos, algo tiene que pasar con el sionismo político en su enfrentamiento con el Islam. Y vamos ya para el final, bulos. ¿Bulos? Sí. Europa. Fact check. No, un Jesús de inteligencia artificial no escucha confesiones. ¿Qué pasó aquí? Bueno, parece que salió
cierta noticia de que había un Jesús de inteligencia artificial que estaba escuchando confesiones y hay gente que, ¿cómo esto puede ser? Vamos a ver lo que nos dicen. Según se informa, el programa de inteligencia artificial fue entrenado con contenido del Nuevo Testamento con el objetivo de permitir que el avatar de Jesús respondiera verbalmente en uno de 100 idiomas a las preguntas sobre la Biblia de las personas que ingresaban al confesionario. Sí, como que iban al confesionario, no es que se confesaban, pero había un avatar de Jesús hecho por inteligencia artificial que respondía a preguntas sobre el Nuevo Testamento. Pero vaya, lo ponen en el confesionario. Bueno, aquí nos habla un poco, el que quiera leer un poco el informe, un poco más, pero que no. Dice, el problema, a pesar de estar colocada en el confesionario, la parroquia señala en su sitio web que la instalación de la inteligencia artificial estaba destinada a conversaciones, no a confesiones. La confesión, también llamada penitencia o reconciliación, es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia y solo puede ser escuchada por un sacerdote o obispo y nunca en un entorno virtual. Y aquí nos explica un poco más, ¿no? Nos dice que esta es un área en la que los humanos somos en realidad muy superiores a las máquinas, así que deberíamos hacerlo nosotros mismos ciertas cosas. Pero ya están como generando cuestiones de, sí, instrucción, de una especie de un maestro, Jesús, hecho como un avatar, donde puede enseñar cosas bíblicas, responder preguntas sobre la Biblia. Claro, uno dirá, bueno, cuando yo busco en Google, busco en un buscador, un tema bíblico, ¿qué diferencia hay? Yo recuerdo haber visto una película hace tiempo donde era una especie de viajes en el tiempo y en el futuro se creaba también un holograma de una persona que estaba como una especie de vidrio en un cristal y se le hacía preguntas sobre cualquier cosa, de cualquier conocimiento y él daba los datos. Claro, dirán es algo así. ¿Hay diferencia a que Google te lo muestre por escrito, a que te lo muestre inclusive por voz, te responda por voz, a que tenga una cara? Lo que pasa es que, claro, cuando ya le pones la cara de Jesús o en apariencia, ¿no? ¿Por qué no le pones una cara cualquiera y si quieres lo vistes de sacerdote? ¿Por qué tiene que ser Jesús? Ya empiezas a rozar con cosas un poco complicadas. Pero bueno, vemos cómo la inteligencia artificial, quizás no debemos sorprendernos, quizás iglesias donde un día un especie de sacerdote robot de inteligencia artificial o pastor sea el que inclusive es capaz de dar una misa o una predicación o un culto. Pues ya veremos hasta dónde llegamos con esto. Y aquí está el veredicto. Y vamos con un tema de la Navidad para comentar algo, que es lo que vamos a ver ya al final, estamos ya en lo último. No, ni el Papa ni el Vaticano, por eso hablamos de bulos, han reemplazado la Navidad por una fiesta de la paz este 2024. Páginas web y usuarios en redes difunden un contenido que dice que el Papa Francisco ha anunciado que este año la Iglesia Católica cambiará la Navidad por una fiesta de la paz. Es un bulo, no hay declaraciones públicas ni del Papa ni del Vaticano sobre el supuesto reemplazo ni registros de que haya un plan o una decisión sobre ello. La web que publicó el contenido, en primer lugar, lo ha eliminado. Bueno, esto salió, pero esto es un bulo, esto es mentira, esto no es cierto. Supuestamente venía de, sí, sacar de contexto una declaración del Papa de 2022 y yo últimamente lo he escuchado. Yo, bueno, sí, me informo, escucho cuestiones, periodistas, bueno, intento informarme también, no solo la manera de lectura, sino también de otras maneras. Y recuerdo que a varias gente diciendo esto, ¿no? Que el Papa, pues ya la última del Papa Francisco, que ahora ya no va a haber Navidad, que quiere cambiarlo por la fiesta de la paz. Esto iba ligado a cuestiones que es verdad, que estaban pasando, por ejemplo, en España, donde estamos viendo lugares donde se están eliminando las fiestas católicas o cambiándolas, los nombres. Mira, no pongamos un arbolito de Navidad, no pongamos esto, no lo hagamos a la manera tradicional católica, no pongamos un pesebre, por ejemplo el tema de los pesebres, para que no se ofendan otras gentes de otras culturas, de otras religiones, especialmente del mundo musulmán. Y al mismo tiempo es verdad que esos políticos luego los ven promocionando, por ejemplo, el Ramadán. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿No? Es decir, está España, está Europa suicidándose culturalmente. Claro, y aquí
esto se sumó como ya, mira, claro, el Papa Francisco, tan ligado a la agenda globalista, tan ligado a toda esta cuestión, hombre de Soros, sí, hay gente que cree que Soros le dice al Papa lo que tiene que hacer. Es que es increíble, ¿eh? Que haya gente erudita, inclusive que son cristianos y eruditos bíblicos, que son periodistas, que son politólogos, que saben mucho, que piensen que el Papa realmente responde a hombres como Soros, inclusive hasta aunque sea un Rothschild o un Rothschild, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Por eso esto hay que tenerlo claro. Hay personas que saben muy bien y conocen realmente quién manda aquí, pero quizás no están viendo personas que ven a muchos de estos programas que por ahí pueden decir cosas muy interesantes, pueden denunciar de todos estos programas, digamos que denuncian en gran manera los que está haciendo la OTAN, y es denunciable, como se les llama ya cada vez más, la Organización Terrorista del Atlántico Norte, y realmente le cuadra perfecto, y está muy bien, pero que realmente no saben lo que hay. Podrán dar muchos datos y hacer lecturas de ciertas cuestiones de manera muy acertada, pero al fin y al cabo no saben dar en el blanco. Y piensan, por ejemplo, que no, porque en la nueva Agenda 2030 Estados Unidos ya no tiene que ser la primera potencia del mundo y tiene que ser China. Y todo se está haciendo para que China sea la potencia mundial. Esto no va a ser así. Y esa agenda podrá ser parte, cosas de una agenda, pero no es la verdadera agenda. O es para despistar, o es para que cierta gente lleve a cabo ciertas políticas, pero la verdadera Agenda 2030 no dice eso. No, es que las religiones van a ser todas derribadas, inclusive la católica, el Papa está obrando para derribar la religión católica porque tiene que surgir una nueva religión mundial, más de nueva era y esto, pero el catolicismo mismo, el cristianismo en su totalidad tiene que ser totalmente destruido. Esto es completamente falso. El papado no quiere derribar el catolicismo. La Agenda 2030 y la élite que maneja esto, donde el trono, sí, el trono de la élite que mueve este mundo, el trono de esta élite occidental es el trono papal, tendrán a Estados Unidos como su caballo de batalla, tendrán a Londres como la cabeza financiera, tendrán a Suiza como la gran caja fuerte y seguirá siendo Israel la tierra prometida, pero la élite está en Europa. Eso parece que muchos no se quieren enterar, que piensan que todo lo que hace Europa es porque se lo manda Washington. Bueno, quizás hay órdenes que vienen de Washington, pero las órdenes que obedece Washington vienen de Europa. Y tanto unos como otros están respondiendo al mismo poder. Con lo cual, el Vaticano no quiere terminar con la Navidad. No, la Navidad es algo totalmente imprescindible para el Vaticano. Sí, está muy ligada a la ley dominical porque tiene que ver con la adoración al sol. Tiene que ver con la adoración al sol. Sabemos, es el nacimiento del sol. Sabemos que es una fiesta de origen pagano que luego se cristianizó, entre comillas, y hoy, bueno, ya en la cultura popular de Occidente, bueno, hace referencia al nacimiento de Jesús, aunque sabemos que no fue ahí, que fue en septiembre-octubre, pero la naturaleza de la Navidad que el papado celebra es la misma naturaleza del papado, es el paganismo en su esencia disfrazado de cristianismo. El papado no quiere terminar con el catolicismo, el papado quiere poner al catolicismo por encima de todo el mundo. Y todas las religiones que lo acepten a él como el pontífice máximo podrán seguir con su religión, pero ligados completamente en el yugo vaticano y aceptando las directrices esenciales que el Vaticano irá. Y esta misma élite no quiere que China sea la primera potencia, y la primera potencia va a ser Estados Unidos. Y vamos a ir, para terminar, vamos a comentar algo que tiene que ver con el evento de los últimos días y que es Apocalipsis 13. Dice, la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Aquí tenemos la gran bestia, la primera, la del 666, la bestia que manda, la que realmente tiene el poder, la cabeza de este sistema, que es ¿quién? El papado. Y luego vemos a la otra bestia llamada el falso profeta, que es Estados Unidos, que es su brazo ejecutor, que es su brazo armado. Por eso cuando vemos la OTAN
es el brazo armado del papado. Sí, es un poder que parece un sicario muy potente de un gran poder mafioso que es el Vaticano. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Esto es lo que quiere el Papa. Esto es lo que quiere Estados Unidos. Y Estados Unidos hará que todas las naciones adopten estas medidas. Estados Unidos es el que hará que todas las naciones sigan su ejemplo. Sí, el mundo podrá ser dividido en 10 reinos, podrá haber una especie de orden multipolar, como los BRICS quieren, pero habrá un poder supremo, primeramente religioso y que mandará, que es el papado, pero habrá un poder militar supremo, que será Estados Unidos, y eso será hasta el fin. Por eso cuando vemos que aparece Jesús, el verdadero, no la falsa venida, los poderes que están listos ahí de pie para enfrentarse son la bestia, son los reyes de la tierra y es ese falso profeta, Estados Unidos. Es su gran brazo armado. Recordemos, en el medioevo, cuando tuvo la supremacía, sí, había muchos reyes que estaban bajo el yugo papal, pero tenía un poder especial el Papa, el Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, digamos que Estados Unidos podría ser algo en ese estilo, como el imperio que tuvo el papado en la Edad Media. Por eso se puede hablar mucho hay muchas agendas 2030, pero hay una verdadera que es la que el Vaticano va a imponer. Sí, no tendrás nada y serás feliz, que China va a ser el supremo, que todo se está trabajando para eso, que habrá una nueva religión y el catolicismo y todo el cristianismo será totalmente derribado. No, las cosas no van a ser así. El catolicismo va a ser la religión mundial con todas las religiones a su alrededor. Y Estados Unidos, aunque haya 10 bloques, 10 reinos y un orden medianamente multipolar, Estados Unidos va a ser el poder supremo político de este nuevo orden mundial. Esto es lo que hay, esto es la profecía bíblica. Por eso, que nadie los engañe, que si hay mucha gente que no lo saben y no es que lo están engañando voluntariamente, pero no dan en el blanco. Hay muchos analistas de geopolítica, muchos, y muchos pueden saber mucho, y pueden ser muy inteligentes y tener grandes conocimientos y muchos títulos, pero no saben, y algunos, que inclusive dicen que son cristianos y protestantes, que no quieren saber. Sí, porque tendrán su rencor, no sé, Dios sabrá por qué, con la iglesia adventista o lo que fuere, pero que no quieren saber tampoco la verdad de profecía. Y están diciendo, a la larga, disparates. Nosotros no somos ni eruditos, ni periodistas, ni economistas, ni tenemos los títulos de ninguno de ellos, ni somos coroneles, ni nada. Pero tenemos la Biblia de nuestra parte. Tenemos la Biblia de nuestra parte. Y sí, al final, a dónde van las cosas, damos en el blanco. Por eso, que cada uno es libre de mirar lo que quiera, pero no se desvíen de la profecía bíblica. Tengan en cuenta que la profecía bíblica es lo único que dice la verdad a este mundo, que es lo único que marca realmente el camino que este mundo está siguiendo y cuál será su conclusión. Aquí tenemos todo el material, aquí tenemos nuestras cuentas para cualquiera que quiera colaborar y como siempre, que Dios los bendiga. Maranata 2031.